Esto se filtró hace apenas 5 horas y los representantes de Pedro Sánchez aún no han dado explicaciones oficiales sobre el inesperado cambio en su imagen pública. Pero nosotros tenemos todos los detalles de lo que realmente pasó en el Senado y cómo este giro estético se conecta con un drama mucho mayor que sacude los cimientos de la política española. Un accesorio tan simple como unas gafas de ver ha desatado un torbellino de especulaciones y comparaciones, llegando incluso a recordar un reciente y dramático problema de salud de otro peso pesado de la escena política española. La historia que vamos a desgranar hoy es un auténtico bombazo que nadie vio venir. Los protagonistas de esta historia, que mezcla lo personal con lo puramente político, son dos de los nombres más sonados del panorama español. Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular y jefe de la oposición. Pedro Sánchez, nacido en Madrid un 29 de febrero de 1972, tiene 51 años, y es conocido por su estatura de 1,90 m, su pasión por el baloncesto y su afición por el Atlético de Madrid. Casado con Begoña Gómez desde 2006, con quien tiene 2 hijas, Ainhoa, nacida en 2005, y Carlota, que llegó al mundo 2 años después, su figura ha estado constantemente bajo el foco público. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, nació en Ospeares, una localidad entre Ourense y Lugo, un 10 de septiembre de 1961, lo que le otorga 61 años, y mide 1,78 m. Comparte su vida con Eva Cárdenas, con quien tiene un hijo, Alberto, de 6 años, y es conocido por su apoyo tanto al Deportivo de La Coruña como al Celta de Vigo, mostrando una conexión profunda con el fútbol gallego. El evento central que ha puesto el foco en estos dos líderes, aunque de formas muy distintas, fue la reciente comparecencia de Pedro Sánchez ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones y ayudas relacionadas con el caso Koldo en el Senado. A primera hora de la mañana, el presidente llegó puntual a su cita, listo para someterse a las insistentes preguntas del Partido Popular. Sin embargo, más allá de las acaloradas discusiones políticas, lo que acaparó todas las miradas fue un detalle inesperado. Pedro Sánchez lucía, por primera vez en público, unas gafas de ver. Este nuevo accesorio, de montura cuadrada y diseño moderno en color marrón, concretamente el modelo 2601-30 de Christian Dior, con un valor aproximado de 290 €, se convirtió en su aliado imprescindible para leer los documentos y dar réplica. La imagen de Sánchez con gafas fue captada por los medios y rápidamente circuló por las redes, desatando una oleada de comentarios y especulaciones sobre su salud visual y su imagen pública, mientras los detalles de su comparecencia política se entrelazaban con esta revelación personal. La primera reacción en las redes sociales fue, como cabía esperar, inmediata y explosiva. Los usuarios de Twitter y otras plataformas se volcaron en analizar cada detalle de las nuevas gafas de Sánchez. ¿Era un cambio de look estratégico o una necesidad genuina? Los fans más observadores no tardaron en señalar que nunca antes le habíamos visto con este accesorio en público, convirtiéndolo en una auténtica primicia. La noticia de sus nuevas gafas se convirtió en un tema candente, generando todo tipo de memes y bromas, pero también discusiones más profundas sobre el paso del tiempo y las presiones de la vida política en la salud personal. A la par, el contexto de la comisión del caso Koldo intensificaba el escrutinio, haciendo que cada gesto y cada detalle de la apariencia del presidente fueran examinados con lupa. Las búsquedas sobre Pedro Sánchez gafas y el caso Koldo se dispararon, demostrando el enorme interés del público en esta doble capa de la noticia. Hasta el momento de la comparecencia, no hubo declaraciones inmediatas por parte del presidente o su equipo sobre el uso de las gafas, dejando que la especulación volara libremente. Para entender la magnitud de este cambio de look en Pedro Sánchez y las comparaciones inevitables que surgieron, tenemos que retroceder un poco en la historia de ambos políticos. En el caso de Sánchez, los medios especializados reportan que el uso de estas gafas podría denotar ciertos problemas de visión, muy probablemente provocados por la edad. Es un escenario común para personas en la década de los 50, especialmente para aquellos que pasan largas horas leyendo y revisando documentos, como es el caso del presidente, quien, según él mismo ha confesado, tiene poco tiempo de descanso. La presbicia, o vista cansada,
Es un proceso natural que ocurre entre los 40 y los 45 años, cuando el cristalino del ojo pierde elasticidad y dificulta el enfoque de objetos cercanos. No es una enfermedad, sino una condición fisiológica universal. Este diagnóstico se adaptaría perfectamente a la edad de Sánchez y a las exigencias de su cargo. Además, los medios especializados destacan que su mayor cambio en estos años ha sido a nivel físico, algo que el propio presidente ha confirmado, admitiendo haber adelgazado notablemente, tanto en el cuerpo como en el rostro. Parece que las gafas son solo el último capítulo de una transformación física que ha ido de la mano con la intensidad de su vida política. Y es aquí donde entra la sorprendente conexión con Alberto Núñez Feijóo, quien vivió un episodio visual mucho más dramático y público hace aproximadamente un año. El líder del Partido Popular fue noticia durante el verano de 2024 al sufrir un desprendimiento de retina, una afección grave que implica que la capa del ojo responsable de captar las imágenes se separa de su lugar, pudiendo afectar seriamente la visión. Tras el diagnóstico, Feijóo fue intervenido en el prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo. La cirugía no solo abordó el desprendimiento, sino que el oftalmólogo le indicó la necesidad de cambiar el cristalino de ambos ojos debido a una descompensación de esa lente natural. Como consecuencia directa de esta compleja intervención, Feijóo dejó de usar sus habituales gafas de montura de pasta, un cambio que fue percibido como un rejuvenecimiento visual. Él mismo aclaró en su momento que no se trataba de un simple cambio de look, sino de una necesidad médica, diciendo que ando es un cambio de look. Tuve un desprendimiento parcial de retina y el oftalmólogo me indicó cambiar el cristalino. Aunque la operación fue un éxito, el gallego confesó que aún se le hacía raro no usar sus gafas de siempre y que, de vez en cuando, sentía necesidad de ponérselas por costumbre. La intervención le permitió recuperar una visión adecuada y cumplir con sus compromisos profesionales sin la ayuda de este accesorio. Así, mientras Sánchez estrena gafas, Feijóo las deja atrás, creando un paralelismo inesperado en sus historias visuales. Profundizando en el evento central, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo fue un auténtico torbellino de acusaciones y evasivas. La sesión, según reportaron medios especializados, se prolongó durante 5 horas de intenso interrogatorio por parte del Partido Popular, especialmente a través del senador Alejo Miranda de Larra. Desde el minuto 1, Sánchez adoptó una estrategia de defensa que el Partido Popular calificó de evasiva, recurriendo en más de 40 ocasiones a expresiones como ando me consta, ando lo recuerdo o ando lo sé, tal como desglosaron fuentes populares. Los populares incluso afirmaron que para esto ando necesitaba una war room ni le hacían falta 950 asesores, denotando su frustración ante la falta de concreción. En un momento tenso, el presidente reconoció haber cobrado en sobres del show, pero insistió en que era un procedimiento legal para liquidar dietas mediante facturas, eludiendo las preguntas sobre cuándo y qué cantidades recibió, así como el origen de las donaciones a su campaña de primarias. El senador Miranda de Larra le preguntó directamente si hubo dinero venezolano entre los donantes o donaciones de empresas mercantiles, o si su suegro Sabiniano Gómez financió su campaña, a lo que Sánchez respondió con un constante ando me consta o lamentablemente no lo puedo comprobar. El ambiente se caldeó aún más cuando se le inquirió sobre un posible circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz, la sede del PSOE. La respuesta de Sánchez fue contundente y con una pulla hacia la oposición. En la calle Génova sí, en Ferraz no, aludiendo a los escándalos pasados del PP. Sin embargo, cuando se le insistió sobre si él mismo había cobrado fajos de billetes con el logotipo del show, el presidente se limitó a decir que hablamos de cifras anecdóticas y que ando recuerdo la última vez que cobró en efectivo. El Partido Popular sentenció que Sánchez ha pasado a la historia por la puerta de la corrupción, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, cargó duramente contra él por los elogios dedicados a José Luis Ábalos, refiriéndose a su exministro como el elocuente o el sólido, pero omitiendo llamarlo el imputado. Sánchez, por su parte, defendió que Ábalos fue una persona de su máxima confianza, pero aclaró que sus hábitos personales le decepcionan y repugnan, enmarcando su salida del gobierno en la desescalada de la pandemia. La relación con Koldo García también fue objeto de escrutinio. Sánchez calificó su relación con Koldo de absolutamente anecdótica, y afirmó que no lo conocía en absoluto,
a pesar de que el senador Miranda le mostró una foto con el conseguidor. El presidente argumentó que hacerse fotos en un mitin con muchas personas es una moneda común, pero los medios especializados recordaron que Sánchez había mencionado a Koldo en su libro Manual de Resistencia y le había dedicado un post en Facebook en 2014, calificándolo como un ejemplo para la militancia y un titán contra los desahucios. Incluso, en las primarias de 2017, se decidió que fuera Koldo García quien custodiara sus avales, aunque Sánchez insistió en que no fue él quien tomó esa decisión. La figura de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, también fue protagonista en la comisión. El Partido Popular recordó que ha sido imputada por 5 delitos, a lo que Sánchez replicó con un "ya veremos" y mencionó a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un intento de contraataque. El presidente garantizó que su mujer nada tuvo que ver en el rescate de Air Europa, alegando que lo dicen hasta los informes de la UCO, aunque el PP criticó que Sánchez se escudara en los informes cuando le convenía. Las preguntas sobre el escándalo de su hermano, David Sánchez, y su suegro, Sabiniano Gómez, fueron eludidas por el presidente, alegando que eso no es objeto de esta comisión, a pesar de que sí se explayó con acento agudo en otros temas como la DANA o el cambio climático, tal y como recogieron los medios. El senador Miranda, del PP, le llegó a reprochar que es avergüence de su hermano y no quiera asumir la verdad, especialmente sobre si David residía en la localidad portuguesa de Elvas, algo que Sánchez desvinculó de la comisión. La visita de Delcy Rodríguez a España también resurgió. Sánchez defendió que ES impidió la entrada a la vicepresidenta venezolana cuando se conoció que tenía sanciones, y que visiten España ministros o primeros ministros sin conocimiento del presidente del gobierno es bastante habitual. El presidente incluso se quejó de que los senadores del PP estuvieran haciendo fotos durante su intervención, y acusó al PP de convertir el Senado en una máquina del fango, un lodazal y una sucursal partidista para sus vendetas, lamentando el desprestigio de la Cámara. Los analistas de la cultura política española no tardaron en ofrecer su perspectiva sobre lo ocurrido. Medios especializados señalaron que la comparecencia de Sánchez fue un tremendo bluff del PP según Félix Bolaños, ministro de Presidencia, quien calificó el interrogatorio de bochorno y de dañar el nombre de esa Cámara. Sin embargo, desde el Partido Popular, la valoración fue radicalmente opuesta. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, afirmó que Sánchez llegó estando tocado a la comisión y, después de lo que estamos viendo, está hundido, reclamando que, si tuviera dignidad, debería firmar el decreto de disolución de las Cortes y convocar elecciones. Esta polarización de opiniones demuestra la profunda división política y la guerra de narrativas que se vive en España. El PP veía un objetivo conseguido, el de haber hecho comparecer a Sánchez y exponer, según ellos, su falta de respuestas claras, mientras que el PSOE defendía la integridad del presidente. El impacto de esta comparecencia en la carrera política de Pedro Sánchez, y por extensión en la de Feijóo, es innegable. La imagen de Sánchez, antes siempre impoluta en su aspecto, ahora con gafas y visiblemente más delgado, se une a la percepción de un presidente bajo intensa presión política. La estrategia de Hal máquina del fango denunciada por Sánchez, contrasta con las acusaciones del PP de un gobierno salpicado hasta las cejas de corrupción, lo que inevitablemente afecta a su imagen pública y a la confianza de los ciudadanos. En este escenario, la oposición del PP, liderada por Feijóo, busca rentabilizar cada ando me consta o ando recuerdo como prueba de evasión y falta de transparencia. Los fans y votantes de cada partido se muestran divididos. Mientras los simpatizantes socialistas defienden la gestión de Sánchez y acusan al PP de caza de brujas, los populares ven en cada revelación un motivo para exigir responsabilidades. Para Feijóo, esta situación le permite reforzar su narrativa de un tiempo nuevo de reparación y limpieza para España, como declaró en sus redes sociales, aprovechando el desgaste del gobierno socialista. Esto nos recuerda inevitablemente a precedentes históricos de la política española donde la corrupción ha sido un tema central. Pedro Sánchez, de hecho, invocó el caso Gürtel y la corrupción sistémica del Partido Popular para defender la limpieza de su propio gobierno, recordando la moción de censura que lo llevó a la Moncloa en 2018. Él afirmó que la policía patriótica y la corrupción sistémica salieron del Palacio de la Moncloa con su llegada. Además,
En un intento de desviar la atención, el presidente puso el foco en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso y una presunta comisión por la adquisición de mascarillas, contraponiendo su situación a la de una sentencia en firme contra el PP. El senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, le recordó a Sánchez sus palabras de 2021, cuando presumía de haber extirpado la corrupción de su gobierno, lo que ponía en evidencia la aparente contradicción con la situación actual que involucra a Ábalos y Koldo. La historia, una vez más, nos enseña que las acusaciones de corrupción son un arma de doble filo en el juego político, y que los intentos de desviar la atención o contraatacar rara vez logran sofocar por completo las llamas del escándalo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque las versiones sobre los hechos en el caso Koldo y sus ramificaciones son profundamente encontradas. Mientras Pedro Sánchez ha defendido la legalidad de sus cobros en sobres para dietas y ha desvinculado a su mujer de cualquier intervención en el rescate de Air Europa, el Partido Popular ha lanzado acusaciones gravísimas. Le acusan de dar explicaciones, de estar salpicado hasta las cejas de corrupción y de tener un presidente sin coartada y sin respuesta ante la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia, en palabras de Elías Bendodo, según medios. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y la verdad se esconde entre un mar de negaciones, evasivas y acusaciones cruzadas. El senador del PP, Alejo Miranda, llegó a decir que Sánchez todavía no ha dicho ninguna verdad, ni su nombre, acusándolo de jugar al y tú más. Esta discrepancia es la que alimenta la maquinaria política y mediática, manteniendo el tema en constante ebullición. En Twitter, el hashtag Koldogate y Sánchez Corrupción han sido tendencia mundial durante horas. Los usuarios han creado todo tipo de teorías, analizando cada palabra de Sánchez, cada gesto, cada ando me consta. Una de las más populares sugiere que el presidente está jugando con el tiempo esperando que las investigaciones se diluyan, mientras otra insiste en que las revelaciones son solo la punta del iceberg y que hay mucho más por salir. Hay incluso quien cree, según los hilos más conspirativos, que la aparición de las gafas forma parte de una estrategia para humanizar al presidente ante la opinión pública. Los memes no perdonan, y el de Sánchez con un cartel de "aquí no ha pasado nada" ha sido oro puro en las redes, reflejando el hartazgo de algunos ciudadanos ante la situación. Las reacciones en redes demuestran que la ciudadanía está dividida, formando bandos en apoyo a Sánchez o a la oposición, cada uno con su propia interpretación de los hechos. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias, y el panorama político se presenta más incierto que nunca. Pedro Sánchez podría intentar reforzar su mensaje de un gobierno limpio y continuar atacando la estrategia de la máquina del fango del PP. O quizás, las investigaciones judiciales en curso sobre su entorno podrían arrojar nuevas revelaciones que cambien por completo el tablero. Hay quien asegura que, en las próximas semanas, saldrán más detalles sobre los personajes involucrados en la trama Koldo, incluso más comprometedores, a medida que la justicia avance. El senador murciano Francisco Bernabé, del PP, llegó a declarar que es Sánchez en el banquillo de los acusados del Senado. Pronto en el de los juzgados, una predicción que muestra la expectativa de la oposición. Fuentes del PP, en su análisis, comentaron que la comparecencia del presidente será vista en medios internacionales como un momento en el que Sánchez responde, o no, preguntas vinculadas a la corrupción en su entorno familiar, partidario y gubernamental, asegurando que la deshonra es total y que el objetivo está conseguido. Para entender bien a Pedro Sánchez en este momento tan delicado, hay que conocer su círculo más cercano y su trayectoria reciente. Su ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido uno de sus más fervientes defensores, felicitándole tras la comparecencia, según reportaron medios, y atacando la estrategia del PP. La relación con José Luis Ábalos, su exministro y exsecretario de Organización, es compleja, de ser una persona de su máxima confianza a ser alguien de cuyos hábitos personales se decepciona y repugna, una distancia forzada por la sombra del caso Koldo. Koldo García, el antiguo asesor de Ábalos, a quien Sánchez calificó de absolutamente anecdótico, ha sido un punto clave de fricción. Otros actores como Santos Cerdán, ex número 3 de los socialistas y actualmente en prisión, también forman parte de este complejo entramado, del que Sánchez admite su responsabilidad política en sus nombramientos.
Su círculo íntimo, sus asesores y publicistas, están trabajando a destajo para contener el impacto de este escándalo, que, según las acusaciones de la oposición y el análisis de una fuente, podría estar desgastando al PSOE, llevando a algunos a sacrificarse en las urnas a cambio de la supervivencia del zombi político que duerme en la Moncloa. La vida de un presidente es un escrutinio constante, y este entorno es el que moldea su forma de ser pública y sus decisiones. En los últimos 6 meses, Pedro Sánchez había estado más activo que nunca, enfrentándose a retos políticos importantes y consolidando alianzas. Su gobierno había lanzado diversas iniciativas legislativas, y su agenda internacional no daba tregua. Todo parecía ir sobre ruedas en términos de gestión, pero la sombra de la corrupción, que él mismo ha prometido extirpar de raíz, siempre acecha. Cambios de imagen o reinvención en este tipo de figuras son habituales para afrontar nuevas etapas, y la aparición de las gafas, aunque natural, se inserta en un contexto donde cada detalle cuenta. La evolución de su popularidad siempre ha sido volátil, y movimientos estratégicos de carrera, como las alianzas parlamentarias, son vitales para su supervivencia política. La comparecencia en el Senado, con el trasfondo del caso Koldo y las revelaciones sobre sus finanzas y las de su entorno, podría poner en jaque todo ese trabajo de construcción de imagen y estabilidad si no se maneja la situación con extrema cautela y transparencia, algo que sus opositores le reclaman constantemente. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, el panorama sigue evolucionando minuto a minuto. Las informaciones de la prensa no cesan de detallar las consecuencias políticas de la comparecencia de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha insistido, según medios especializados, en que Sánchez Ando puede seguir gobernando quien debe más silencio al sólido Ábalos y al decente Cerdán que explicaciones a la gente, reiterando su petición de un tiempo nuevo de reparación y limpieza para España. Por otro lado, el presidente ha continuado con su defensa, acusando a la oposición de utilizar el Senado como una máquina del fango y una caza de brujas para desacreditar a su gobierno, que él insiste en que es limpio. La situación es un constante tira y afloja entre acusaciones de corrupción y denuncias de persecución política. En los próximos días estaremos muy atentos a los movimientos de ambos lados. Se espera que la trama Koldo continúe desarrollándose en los tribunales, lo que podría generar nuevas informaciones que afecten directamente al entorno de Sánchez. Fuentes del Partido Popular han señalado que las elecciones en Extremadura, con el presunto involucramiento del hermano de Pedro Sánchez en un caso judicial, podrían convertirse en una primera vuelta de unas elecciones generales sobre la corrupción del entorno familiar del presidente, una estrategia para desgastar semana a Sánchez. Será interesantísimo ver si los líderes mencionan algo sobre estos desarrollos o evitan el tema en sus próximas apariciones públicas. También se esperan nuevas declaraciones de los implicados. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg, con más detalles y giros que están por salir a la luz, manteniendo a todos en vilo. Recapitulemos todo este drama que ha sacudido la escena política y social. Pedro Sánchez ha sido pillado luciendo, por primera vez, unas gafas de ver en una tensa comisión en el Senado, desatando especulaciones sobre su salud visual y un posible intento de humanizar su imagen. Mientras tanto, el presidente se ha enzarzado en una batalla política feroz, enfrentándose a acusaciones de corrupción sobre su entorno y negando rotundamente los cargos, calificando la comisión de circo y máquina del fango. Las redes sociales están divididas entre quienes ven un intento de desestabilización del gobierno y quienes exigen transparencia total. Y lo que parecía un simple cambio estético, ha resultado ser el detonante de una comparación con Alberto Núñez Feijóo, que optó por una cirugía para dejar las gafas, y un punto más en la vorágine de la política y el espectáculo. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones que seguirán dando que hablar. El mundo del espectáculo político nunca descansa. Al final, la vida de las celebridades, sean del mundo que sean, siempre nos recuerda que detrás del glamour, de los discursos y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que las gafas de Sánchez son un cambio estratégico o una necesidad real?
¿Estás del lado de Sánchez o de la oposición en el caso Koldo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.